Hola, mi nombre es Marco Antonio Hernández Hernández y voy a presentar los postulados de la teoría celular moderna, así como un poco de historia y sus características. Esto es para la materia de biología de la carrera IBT del grado segundo E. Introducción. La teoría celular entra directamente en el campo de la biología moderna. Plantea que absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células. Esta teoría, además, describe el rol de las células en la historia evolutiva de la vida en el planeta. A partir de ello, explica las principales características de los seres vivos. ¿En qué consiste la teoría celular? La célula, como estructura mínima de la vida, entiende que toda forma de vida está basada en la célula, es decir, que todos los tejidos animales, plantas y hongos pueden ser descompuestos en células individuales, aunque únicas y diferenciadas. Cabe mencionar que todos los tipos de células son muy diferentes entre sí. La teoría celular y sus postulados nos permitió tener en cuenta que existe una gigantesca diversidad celular. Célula humana. A continuación, presentaré las características de la célula humana, así como sus partes. La célula es el componente básico de todos los seres vivos. El cuerpo humano está compuesto por billones de células. Le brindan estructura al cuerpo y absorben los nutrientes de los alimentos, convierten estos nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Las células también contienen el material hereditario del organismo y pueden hacer copias de sí mismas. Las células constan de muchas partes, cada una con una función diferente. Algunas de estas partes, llamadas orgánulos, son estructuras especializadas que realizan ciertas tareas dentro de la célula. Citoplasma dentro de las células. El citoplasma está formado por un líquido gelatinoso llamado citosol y otras estructuras que rodean el núcleo. Citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de fibras largas que forman el marco estructural de la célula. El citoesqueleto tiene varias funciones críticas, incluyendo determinar la forma celular, participar en la división celular y permitir que las células se muevan. También brinda un sistema similar a una vía que dirige el movimiento de orgánulos y otras sustancias dentro de las células. Retículo endoplasmático. Este orgánulo ayuda a procesar las moléculas creadas por células. Además, el retículo endoplasmático transporta estas moléculas a sus destinos específicos, ya sea dentro o fuera de la célula. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi empaqueta las moléculas procesadas por el retículo endoplasmático para ser transportadas fuera de la célula. Lisosomas y peroxisomas. Estos orgánulos son el centro de reciclaje de la célula. Dirigen bacterias extrañas que invaden la célula, eliminan sustancias tóxicas y reciclan sus componentes celulares gastados. Mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos complejos que convierten la energía de los alimentos para que la célula la pueda usar. Tiene su propio material genético, separado del ADN del núcleo, y pueden hacer copias de sí mismas. Núcleo. El núcleo sirve como centro de comando de la célula, enviando instrucciones a la célula para que crezca, madure, se divida o muera. También alberga ADN, ácido desoxirribonucleico, el material hereditario de la célula. El núcleo está rodeado por una membrana llamada envoltura nuclear, la que protege el ADN y separa el núcleo del resto de la célula. Membrana celular. La membrana celular o membrana citoplasmática es el revestimiento exterior de la célula. Separa la célula de su entorno y permite que los materiales entren y salgan de ella. Ribosomas. Los ribosomas son orgánulos que procesan las instrucciones genéticas de la célula para crear proteínas. Estos orgánulos pueden flotar libremente en el citoplasma o estar conectados con el retículo endoplasmático. A continuación se presentará la célula animal y sus partes, tales son membrana celular, núcleo, nucleolo, vacuolas, lisosomas, citoplasma, mitocondria, aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Célula vegetal. Las partes de la célula vegetal son la vacuola, núcleo, vesículas, ribosomas, retículo endoplasmático, peroxisomas, mitocondrias, aparato de Golgi, pared celular, cloroplasto, membrana celular, citoplasma y lisosomas. Postulados. Número 1. Todos los seres vivos están compuestos por células.
Toda célula proviene de otra célula preexistente que le dio origen. Todas las células poseen el mismo tipo de componentes químicos. En las células ocurren todas las reacciones metabólicas de los seres vivos. Toda célula contiene material hereditario, transmitido por la célula de la cual se originó y que a su vez transmite a las células que origina. Primer postulado. Todos los organismos están formados por unidades denominadas células. Algunos están formados por una única célula, unicelulares, mientras que otros contienen muchas, pluricelulares. Los organismos pluricelulares pueden especializar sus células para realizar funciones específicas. Segundo postulado. Todas las células provenientes de otra célula preexisten. Esta célula, producto de la fusión entre el espermatozoide y el ovocito, se divide sucesivamente, dando origen a un organismo, por ejemplo, un ser humano. Tercer postulado. Todas las células poseen el mismo tipo de componentes químicos. Cuarto postulado. En las células ocurren todas las reacciones metabólicas de los seres vivos. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Miles de reacciones metabólicas ocurren al mismo tiempo, todas ellas reguladas por el cuerpo, para que nuestras células mantengan sanas y funcionen bien. A continuación se muestra el metabolismo de los seres vivos. Quinto postulado. Toda célula contiene material hereditario transmitido por la célula, de la cual se originó y que a su vez transmite a las células que origina. Las células representan el componente básico del cuerpo. Hay muchos tipos distintos de células con diferentes funciones. Estas células forman todos los órganos y tejidos del cuerpo. Prácticamente todas las células del organismo de una persona tienen el mismo ácido desoxirribonucleico, ADN. El ADN es el material hereditario de los seres humanos y de casi de todo el resto de los organismos vivos. La mayoría del ADN se encuentra en el núcleo celular, denominado ADN nuclear, pero existe una pequeña cantidad de ADN que se encuentra en las mitocondrias, denominado ADN mitocondrial. El ADN contiene el código para crear y mantener todo organismo. El código se lee según el orden o secuencia de 4 bases químicas. Tales son adenina, que se representa con la letra A, la citosina, que se representa con la letra C, la guanina, que se representa con la letra G, y la timina, que se representa con la letra T. El ADN humano consta de aproximadamente 3.000 millones de bases y más del 900% están en todas las personas. A continuación, presentaré una línea del tiempo. En 1965, Robert Hooke mejora el microscopio y observa los cortes finos de unos corchos. En 1682, Nehemiah Grew reconoce las células de las plantas, pero se refiere a ellas como vesículas. En 1817, dice, los tejidos eran formados por células individuales que no eran huecas. En 1838, Matthew Schinlen formuló la hipótesis que todas las plantas tenían organización celular. En 1590, Hans y Zacharias Jensen improvisaron el primer microscopio compuesto. En 1676, Leeuwenhoek descubre que al observar en el microscopio ciertas partículas tenían como vida a estos seres, les llamó animálculos. 1802, Trevinarius propuso que las células eran entidades reales y se podían aislar tejidos. En 1831, Robert Brown descubre al observar células de plantas que éstas poseen una unidad central que es el conocido núcleo. En 1855, Rudolf Virchow analizó que las células se reproducen para dar origen a otras células, la cual completa más la teoría celular. En 1858, Rudolf Virchow nuevamente dice que las células se originan por divisiones y fragmentaciones y tienen influencia sobre el entorno. En 1861, Brooke dice que la célula está compuesta por organismos más pequeños que esta. En 1865, Edward Strasburger dice que los cromosomas migran a los polos tanto animales como vegetales. En 1839, Theodore Schwann generaliza que todos los animales poseen organización celular. En 1857, Franz Leydig dice que los componentes fundamentales de la célula son la membrana, el contenido y el núcleo.
En 1861, Mark Schule dice que un conjunto formado por cada núcleo y la sustancia homogénea corresponde a una célula. En 1873, Anton Schneider dice que los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula para luego migrar a los polos. Y finalmente, en 1879, Hedwig y Van Beneden dicen que durante la fecundación se fusionan tanto un núcleo aportado por la madre como por el padre. Y esto es todo. Se presentará de nuevo la línea del tiempo para que se pueda mirar más detalladamente. Y no nos queda más que agradecer la atención y esperemos que haya sido muy entretenido esto y que todo haya sido entendido al 100%. Gracias.